Hola, hola, ya estamos empezando una nueva transmisión, un nuevo directo, un nuevo live. Hoy con un invitado especial, así que ya vamos a empezar a buscarlo. No quiero dar el nombre todavía. José Francisco, la invitación para que pueda acceder. Hola José, Hola, José, ¿me escuchás? sí, Sí, perfecto. José, no se te ve la imagen. ¿cómo le hago aquí? Eh, ah, vale, la cámara está volteada, creo. Sí, vale, Ahí, ahí te ok, vemos, ¿me José. escuchas? Ok, Sí, te escucho buenas, perfecto. buenas tardes. Bien, buenas Una tardes alegría a estar todos. contigo. ¿Todo bien? Bueno, todo bien, muchas gracias. Vamos a empezar ya con las presentaciones de José porque tiene un currículum increíble. A mí me ha gustado mucho sin ser obsecuente, así que me quiero tomar el tiempo para hablar con José, que es psicólogo y que hoy vamos a estar hablando sobre mitos y realidades que tienen que ver en torno al suicidio y las autolesiones. José, bueno, tiene un amplio currículum, una amplia trayectoria. Él es presidente del Comité Asesor Permanente de la especialidad de Prevención de la Conducta Suicida del Colegio de Psicólogos de Perú, presidente de la Sociedad Científica de Suicidología, SPS en España y Perú, miembro del Grupo Iberoamericano de Antropología Médica, miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, miembro de la Red Mundial de Suicidólogos México, miembro del Círculo de Psicosomática y Antropología Médica, Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres, SPID, delegado para España y Europa, miembro del Consejo de Redacción, Cuadernos de Crisis, miembro fundador del Consejo Euroamericano de Emergencias Médicas y Desastres, también es miembro de honor del Instituto Hispanoamericano de Suicidología México, entre un montón de otras formaciones más que tiene. Primero, más que nada, agradecerte, José, por querer Nada, participar. nada. Es muy importante esto para poder transmitir. Siempre decimos, más allá de las personas que se vayan conectando, esto queda en el Instagram de Suicidio Se Habla y después seguramente se va pasando, se va viralizando. Bueno, José, ¿qué tenés para contarnos hoy con esto que tiene un nombre muy bueno? A mí me gustó mucho, mitos y realidades, desde Sí, una perspectiva de un psicólogo dedicado prácticamente a esto. José, te escuchamos. sí, el tema es interesante realmente porque si hablamos desde los tiempos del suicidio a lo largo de la historia, a lo largo de las culturas, cada uno ha tenido definitivamente una forma de verlo, una forma de tratarlo. Incluso ha habido sociedades donde tenían que pedir permiso para suicidarse, sociedades donde el marido si se suicidaba, pues la mujer también tenía que suicidarse. Temas como esos que han pasado quizás también en Egipto, en la antigüedad clásica, ¿no? En Grecia y en diferentes partes del mundo. Y como en Roma también, los romanos, una sociedad sólida en la cual especialmente practicaban ellos asuntos de importancia de economía y en la que decían que para suicidarse realmente le tienen que pedir permiso porque eh, hemos invertido en él, la sociedad, el Estado y todo esto ha invertido en él. Entonces, esta persona, y así por mucho más, los judíos, pero hay un caso un poco diferente. Nosotros contamos que los suicidios mayormente son en los hombres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos indica, y las estadísticas también, nos indican que eh, son más los hombres que se suicidan que las mujeres. Pero en la parte oriental del mundo, ¿no? En Japón, en China y todos los países que están hacia ese lado, pues sucede lo contrario. Sucede de que en estos países más se suicidan mujeres que hombres. O sea,
En todo caso, vemos que hay una controversia realmente ahí en estos países y definitivamente existen muchos mitos que hasta ahora lo arrastramos, ¿no? Desde la Edad Media, el romanticismo, el renacentismo y todo ello nos trae a colación, por ejemplo, que el que se suicida es un cobarde, el que se suicida es muy valiente, el que se suicida está loco. Son cosas que realmente no vienen al caso ni tampoco eh, eh, se da a aquellas personas que deciden suicidarse, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, Platón, Sócrates y todos los pensadores de aquellos entonces, que la persona es libre de tomar su decisión y es libre de hacer lo que ellos quieran, ¿no? Eh, pero eso todavía estamos en el siglo XXI y todavía siguen con esa historia. Y no puede ser posible porque si vemos eh, 30 años atrás o 35 años atrás, donde la Organización Mundial de la Salud ya incluye el término de suicidios, ¿no? Y se empiezan a tratar estos temas, donde quizás Neymar, Freud y todos los pensadores ya empiezan, pero a tratarte lo que antes se trataba, ¿no? Que ya, y hay un despertar. Pero lo que quiero decir más que todo es que la pandemia nos ha traído cosas buenas, cosas malas, y en definitiva ha habido muchos suicidios como consecuencia de los problemas que han habido y se han empezado a tratar y a tratar en serio. Todos los países del mundo, incluso hasta los más pobres, ya lo están tratando, ya están viendo. En España, como sabes, han dado una normativa para que la Cruz Roja tome este tema y que haya un teléfono las 24 horas del día, los 365 días del año. Definitivamente que esto es un tema de salud pública. Ya no es un tema que realmente le compete quizás a instituciones, a empresas, a sociedades, a grupos, sino aquí se tiene que hacer una cuestión en conjunto. El día de ayer estaba viendo un reportaje de Alejandro Tejeda Águila, que es el presidente de la Red Mundial de Suicidólogos, ¿no? Y el Instituto Hispanoamericano, donde has leído bien, sí, soy miembro de honor, con él hacemos algunos trabajos, algunas cosas, y ha presentado ya en México la propuesta para una ley al Senado, ¿no? En todo caso, para redirigirnos nuevamente al tema principal, existe, por ejemplo, el que habla del suicidio no se quiere suicidar, el que deja una carta, el que regala sus cosas, el que encarga cosas, proyecta cosas. Sí, como sabrás, un 95% de las personas que tienen trastorno, algún trastorno, ya no hablamos de enfermedades, sino hablamos de trastornos, ¿no? Están contemplados dentro de este parámetro de riesgo y estas personas, pues, toman la decisión de quitarse la vida. Incluso he tenido compañeros de estudio que se han quitado la vida por diferentes factores. Esto es multifactorial, multidimensional, definitivamente. Entonces, hay que tomar en serio, hay que hacerse más amigos de los hijos, eh, y aquellos que son militares o están dentro de las Fuerzas Armadas o cuerpo de seguridad, también se tienen que tener un dispositivo, quizás no coger tu arma, quizás coger un teléfono y llamar a cualquier amigo que te dé un aliento de seguir factores para seguir viviendo, ¿no? Entonces, todo esto se ha tomado quizás un poco a la ligera, ¿no? Un poco a la ligera, no se ha tratado, no se trata en los colegios.
los psicólogos en los colegios más hacen actuaciones de profesores, no hacen la medición que tienen que hacer de su trabajo, y con lo cual existen muchas señales que dan. Los hombres quizás no dan muchas señales, pero las mujeres sí dan señales de alerta, ¿no? En la que su entorno debe estar a la expectativa de lo que suceda, ¿no? Con la persona. Si se retrae, si se retira de las redes sociales, que hay muchos estudios, incluso estuve leyendo uno del impacto de las redes sociales, las tecnologías dentro de lo que es el suicidio. Vemos que existe mucha dependencia en este aparatito que estamos por él mismo transmitiendo. Ha habido suicidios en México hace 2 semanas por el hecho de que le quitaron el teléfono, el padre. Se transmiten a través de las redes sociales. En Perú ha habido un niño que se grabó y se despide de su madre, a pesar de que su madre había sido una mujer quizás maltratada, y como consecuencia de ello, pues eso mismo lo hace a los hijos, es un reflejo. En todo caso, volviendo a este tema de los mitos y realidades, tenemos que tomar en serio realmente de que esto es ya una realidad, esto es un tema que se debe tratar. Quizás en los años 80, los años 70, no había mucha comunicación, los padres eran diferentes, las familias eran más patriarcales, ¿no? Eh, las cosas se manejaban de otra forma, ¿no? Por inhibición fóbica, ¿no? El golpe, el castigo y todo esto, y evitar realmente que quizás este joven o niño cometa algún tipo de suicidio. Los índices que dan, pues, son, el año pasado hay una aplicación que se llama World Meter, donde salen todas las estadísticas y donde se ve realmente cuántos suicidios han habido en el mundo. Y si yo te digo en este momento que han habido, en este instante tenemos 882.955 suicidios, ¿no? En el mundo, pues eso es ya una cifra bastante alarmante. Los números muchas veces no son referencia, los números son números, y con lo cual muchas veces no se puede creer, porque en países quizás donde hay mucho más destrucción de las sociedades, por el este de Europa, tenemos una guerra, y todos los países que están acogiendo a todas las personas que están viniendo como refugiados, pues tienen ya un problema, y tienen que tratarse esos problemas. Por ello que el Estado español, al menos el Estado español, pues les ha dado la acogida y les ha dado todos los recursos que tienen en España, desde la seguridad social, para que puedan trabajar y puedan mantenerse, porque aunque parezca mentira, factores de protección viene a ser el Estado, la Iglesia, la parte espiritual. Somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, y somos solamente cerebro, corazón y estómago. El resto son partes secundarias del cuerpo, ¿no? Se podría decir de esa manera. Porque todo lo que pase en nuestro cerebro va a pasar en el corazón o en el estómago, ¿no? La depresión, la ansiedad, y todo esto que sucede, ¿no? En todo caso, yo creo que dentro de este tema es importante hablar las formas que se suicidan, de qué manera la persona piensa, porque tenemos 1,3 kg en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, ¿no? Es el cerebro que está interconectado por esas fibras nerviosas, por esos nervios nerviosos llamados neuronas, ¿no? En la que son más de 100.000 millones de neuronas que existen en nuestro cerebro. Y programas buenos, programas malos. Y las neuronas se van reconstituyendo, no se van anulando, se reconstituyen. Y además, los pensamientos son como consecuencia de estas reacciones nerviosas, ¿no? En todo caso, si el problema está con una cuestión de riesgo, y si por ahí una persona que no tiene ningún
problema relacionado con el suicidio, pues sencillamente lo que pasa es el impulso. Y el impulso es como si fuéramos a tener una demolición de un edificio controlado, se cae todo, y ahí es el instante donde esos programas malos salen y ejecuta el impulso que la persona tiene. En todo caso, es importante saber, y es importante la formación, y es importante las personas que estén conectadas con la parte sanitaria para que se continúe en la formación, se continúe en este trabajo tan grande, y que los mitos y las realidades sean solamente eso, mitos y realidades, porque al final la persona que se quiere suicidar, se suicida. Si hoy día yo le digo a una persona, la apoyo, la ayudo, la rescato quizás porque está en una viga para quererse tirar, al día siguiente se puede lanzar también. Es lo que decía también la doctora Carmen Tejedor, psiquiatra de Barcelona, en la que decía ella de que primero tratemos este tema el día de hoy, y si quieres mañana te puedes suicidar, pero el día de hoy significa que hoy tienes que salir de ese pensamiento, hoy tienes que reciclar, y hoy es el momento para tratar y que esté controlado en algún sitio asistencial, para que esta persona pueda manejar todos los impulsos y pueda tener quizás la medicación que le corresponde, porque a veces es una subida de serotonina, dopamina o alguna sustancia que tenemos en el cerebro. O sea, no decimos que nos vamos a medicalizar. No. Algunas personas también piensan de que la medicación son drogas. No son drogas, ya eso ya pasó a la historia. Las medicaciones de ahora, tú puedes estar con cualquier trastorno, y si este estabilizador hace efecto en tu cuerpo, en tu cerebro, en la reacción que corresponde, pues puedes trabajar y vivir tranquilamente, a pesar de los trastornos que puedas tener. Bien, bien, bien. Todo lo que has dicho es importante, pero yo fui anotando cositas para ir repreguntando. Me gustó mucho esto de, es un problema de salud de todos, ¿no? A ver, antes el tema del suicidio estaba muy asociado solamente a los servicios de salud mental. Yo siempre soy psicólogo clínico, vengo de trabajar en un ambiente hospitalario, y el suicidio era algo que pasaba o le pasaba a la gente del sector de salud mental, ¿sí? El resto no. O Sí. si alguien se suicidaba era porque había una patología mental previa. Sí, es verdad que los manuales que hoy tenemos, DSM, DSM-5, DSM-5-TR, estaba leyendo el otro día, CIE 11 y otros manuales más, nombran, ¿sí?, algunas patologías en donde el suicidio puede ser una resultante. Pero hoy en día, ¿qué pensás sobre que el suicidio es algo único y exclusivo de las personas con algún padecimiento mental? ¿Lo ponemos, No, perdón. lo ponemos en mito o en realidad? Yo creo que el padecimiento mental, más que todo, vendría a ser una situación que se le da a una persona. Es una situación que es pasajera, como los suicidios. Es una situación que se puede controlar, es una situación que en las personas podemos manejar, y yo creo que es una realidad de que las personas podemos salir adelante, las personas podemos reciclarnos, y las personas podemos manejar estas situaciones siempre y cuando sepamos cómo hacerlo, ¿no? El entrenamiento del TCC es importante porque tiene más evidencia, y porque de alguna manera las personas aquí en la China y en cualquier lugar del mundo van a pensar igual. O sea, los pensamientos van a ser igual en toda parte del mundo. Bien, Las culturas, perdón, para aquellos que por ahí no nos están viendo y no son psicólogos, TCC, teoría cognitivo-conductual, ¿verdad? efectivamente, Para aquellos, viste, que eh, por ahí se conecta gente y no es del ambiente de psicología, ¿no? Tiene que ver con los sí, tratamientos, teoría cognitivo-conductual. Bien, disculpame que quería hacer esa sí, aclaración. no. Yo creo en eso. O sea, primero, para lo que venimos de aquellos años de los 80, quizás que hemos estudiado en los 80, eh, esto nos hemos tenido que empezar a reciclar una y otra para poder entender la psicología actual.
Y yendo al tema que me indicas, yo creo que es una realidad que nosotros debemos ver que aquellas personas que tienen algún trastorno tiene que ser eh, conducido, tiene que ser evaluado, tiene que tener el apoyo de todo el equipo profesional, de todos, o sea, desde la enfermera, desde el auxiliar, desde el técnico, todos se pueden formar en esto, todos, porque este no es un tema solamente para los psicólogos, que hemos recuperado esta partecita que era nuestra, que es la prevención. Y la prevención es, como decía Carmen Tejedor, yo estoy en una comunidad y donde hay un centro de salud, y en ese centro de salud, pues acuden todas las mañanas a hacerse las analíticas, a hacerse un examen, ¿no? Y acuden en masa, acuden 40, 50 personas o más, ¿no? Y si es un hospital, mucho más. Con lo cual, si nosotros hacemos tres preguntas nada más, tres preguntas. Si tiene algún familiar que se ha suicidado, si alguna vez ha pensado en suicidarse y si en algún instante de su vida lo ha realizado, ¿no? Haciendo estas tres preguntas sencillas, pues ella pudo reducir todo el pensamiento de lo relacionado al suicidio en esa comunidad. Si eso ha sido efectivo, pues significa que realmente tenemos la disposición y las armas y las herramientas para poder procesar toda esta información y poder sacar un resultado. Ya lo dice la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces, yo creo, y además ella hace referencia, si esto fuera posible en lo que es el cáncer, pues sería magnífico. O sea, desde ahí vemos que las personas, si empezamos a hablar, si empezamos a decir la realidad que nos pasa en nuestra cabeza, la realidad que sucede en nuestro cerebro, qué estamos pensando, en qué momento estamos teniendo quizás algún tipo de idea negativa, y en qué momento estamos pasando por algún sentimiento de sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso que es importante que las personas sepamos cómo manejar nuestro cerebro. El cerebro, incluso el doctor Carson, recordarás esa gran película del doctor Carson, de dos afroamericanos, en la cual uno de ellos, Benjamin Carson, pudo llegar a ser incluso hasta secretario de Estado, a pesar de que su padre no tuvo un padre, la madre era prácticamente analfabeta y se ve una lucha y se ve que realmente si la persona desea salir adelante, lo puede hacer. Y si, porque lo que tenemos aquí es infinito. O sea, esto que tenemos aquí puede proyectar tantas cosas, incluso estando yo echado en el sillón, he podido tener pensamientos de que proyecciones de trabajo, y esas proyecciones de trabajo se han hecho realidades. O sea, debemos empezar a soñar en positivo y debemos ver que nuestro pensamiento es inigualable. La máquina no lo puede hacer. Un ordenador, que yo he trabajado con ordenadores en los años 70, 80, que recién nacían en Latinoamérica, pues sencillamente procesan cosa por cosa, pero nosotros incluso podemos tener al día más de 40.000 pensamientos. O sea, es increíble realmente lo que tenemos para usarlo, porque sin necesidad de salir de tu casa, puedes ganar hasta dinero, puedes ser un profesional que te comunicas con cualquier parte del mundo. Vemos a empresas grandes de comunicación cómo están metidas en lo que es salud. Entonces quiere decir que las ideas son revolucionarias y nuestro pensamiento es el que debe sacar. Y con la pandemia nos han metido una patada quizás de 20 años, porque todo el mundo ya está enganchado a las redes sociales y ahora están estudiando a través de las redes sociales, porque se decía también que la psicología se tiene que oler, se tiene que palpar. Pero
la formación en cualquier parte del mundo, si tú empiezas a leer formatos, a leer catálogos, a leer estudios, pues puedes llegar también a hacer esa formación sin ningún problema. La psicología también se puede desarrollar de esa forma. Pero en fin, lo que yo te decía es que realmente es una realidad de que las personas podemos subsanar cualquier error que haya en nuestro cerebro, cualquier programa malo que tengamos, y lo podemos reemplazar quizás con otro y salir sin problema de eso, muy tranquilo. Pero tenemos que estar entrenados. O sea, lo que se acuña ahora es el peatón activo. Se está acuñando un término del peatón activo porque el peatón activo quiere decir que es cualquier persona que está transitando por la calle y puede hacer un RCP básico y puede hablarle a una persona lo básico para que no se lance quizás al vacío y acabar con su vida, ¿no? Y así sucesivamente diferentes situaciones y cosas que se puede hacer. Yo creo que en realidad tenemos tantas cosas, tantas habilidades que podemos desarrollarlas. Yo tengo quizás un poco más de juventud acumulada que tú, he vivido un poquito más, pero yo aprendo de los jóvenes. Realmente eso yo lo escuchaba cuando yo era joven, que los mayores aprenden de los jóvenes, y es cierto, realmente es cierto, porque te da esa vitalidad para poder seguir adelante y hacer más cosas, incluso formar a jóvenes, que en eso estoy yo. Nuestra institución, a través del comité, está formando a 210 voluntarios para que en sus universidades sean ellos los pioneros y empiecen a trabajar sobre este tema. Mirá qué bueno esto que comentás del peatón activo. A ver, si mal no entendí, ¿no? Es formar a la sociedad, a cualquiera, ¿no? Como bien decías antes, ya no es algo propio del psicólogo, del psiquiatra, del servicio de salud. Estoy insistiendo, esto ya se ha trasladado, como bien lo decías, a una problemática de salud y cuáles son las respuestas para darle a esta problemática de salud. Programas o intervenciones como esto del peatón activo. Hoy cualquier universitario puede, sin ser psicólogo, ojo, ¿no? Poder leer algunas señales en ideación suicida en su compañero y poder ayudarlo, ¿verdad? Esto es lo que Efectivamente, sí, sí. Y el bullying, si no existen lo que son los actores, o sea, si no tiene población el agresor y lo dejan desapercibido porque hay una herramienta que se llama Kiva, que es finlandesa y está dando algunos resultados. En Barcelona lo están aplicando. Y si no existe realmente, y hay que entrenarlos a los niños para estas cosas, para que reconozcan realmente que lo que está haciendo el otro compañero no es lo adecuado, porque la intención y que eso, y las palabras es algo que realmente, ya lo decía Epícteto, que no son las palabras las que nos hacen caso, las que nos afectan, sino lo que nosotros nos decimos de esas palabras, ¿no? Y sirven como especie de puñaladas que le dan a las personas que le afectan, y cogen a los más vulnerables. Entonces, esto, si se entrena bien en los colegios, si los colegios realmente hacen caso que esto es una problemática y que entrenan a los maestros, he tenido también 130 maestros que los formé en el año 2018 en Piura, en Perú. ¿Y para qué? Para que vean solamente factores de riesgo y de protección, nada más. Y con esto ellos pueden manejar la problemática en los diferentes colegios, unido con la unidad de gestión educativa de ese sector, y se hizo un trabajo, yo creo que como para 30, 40 colegios de maestros, en la cual intervinieron psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, enfermeras, médicos. O sea, se hizo un trabajo bastante bonito y nació solamente de la nada, de una idea, porque yo tengo un compañero que es psicólogo ahí y sin necesidad, se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de tener un recurso, se pueden utilizar todo lo que tenemos ahora,
que es bastante eficaz y ayuda a la gente. Mira qué bueno todo esto, lo del pegatón activo, lo de los mitos, las realidades, las explicaciones a través de la neurociencia que nos ha dado José. José, a ver, pregunta, ¿cómo ves el panorama hoy de la prevención en suicidio? ¿Lo ves como algo que se puso de moda? Esto siempre lo charlamos con diferentes entrevistados de decir, bueno, hoy todo el mundo habla sobre prevención del suicidio, hacer este tipo de live desde de suicidio se habla, es un tipo de prevención. Pero hay algo muy clave que dijiste que tiene que ver con la capacitación, ¿sí? Y lo charlaba con otros colegas en psicología que nos decían, muchas veces no nos preparan en la licenciatura en psicología o en el grado o en el máster en psicología aquí en España y en diferentes partes de Latinoamérica y Estados Unidos también, no nos preparan, no tenemos una materia específica que diga, no sé, suicidiología, por ejemplo, o conducta suicida, no la tenemos a esa materia, ¿sí? No. Pero lo que sí se ve en la realidad es que el aumento de las consultas a los servicios de salud mental es en Sí, suicidio. sí. ¿Compartís esto? Sí, mira, en ese sentido, a través del comité que tengo a cargo, el Colegio de Psicólogos de Perú, el Consejo Directivo Nacional, ya está estableciendo normativas, incluso se van a proceder a hacer especialidades y dentro de la currícula de estudio también se van a hacer. Aparte de ello, en el año 2014 llevé a Perú a la universidad más grande. Sea como fuere, la Universidad César Vallejo es la más grande del país. Y esta universidad cogió y hizo suyo el tema relacionado con emergencias y desastres. Porque recordarás también, estoy vinculado a lo que es emergencias y desastres. Y ya está dentro de su malla curricular. Entonces, esto mismo se está haciendo para que nuestro país, al menos Perú, con el que yo me identifico totalmente, he sido militar, he sido psicólogo, he trabajado en diferentes partes, proyectos, en fin, he conocido la realidad de mi país también en las zonas más pobres, ¿no? Donde he trabajado para el Ministerio de la Mujer y donde no llega el Estado. Ahí he llegado yo con el programa de repoblamiento. Sabrás de que también ha habido muchos problemas en los años 80 sobre el terrorismo. Muchas de las provincias tenían que huir a las capitales, donde hay más seguridad y más cosas. Entonces, después de todo ese tema, ha venido lo que es que vuelvan a sus lugares, pero ya la gente no ha vuelto a su lugar, se ha quedado en Lima. Entonces, Lima creció de tener 7 millones de habitantes a 13, 15 millones de habitantes. Entonces, los distritos más grandes que han habido, pues han podido acogerlos. Con lo cual, lo que quiero decirte es de que en la realidad eh, el tema se está introyectando, se está metiendo ya en las universidades, al menos en Perú, del cual no me enorgullezco, pero soy el impulsador quizás de este tema ahí y constantemente estoy dando formación para diferentes colegios, no con el ánimo de ganar dinero, con el ánimo más que todo que se difundan y otras personas aprendan y que este bichito se cojan. Incluso tengo en el equipo de la Sociedad Peruana de Suicidología en Perú, tengo a muchos jóvenes, jóvenes que están saliendo de las universidades, pero el tema está que los jóvenes de ahora quieren salir de las universidades ya con una tarjeta de crédito un poco llena. Tenemos que tener un poco de paciencia y altruismo por y amar a nuestra profesión. Amar significa darlo todo por nada. Entonces, esto ya se está haciendo en el Perú. Un poco tarde, pero se está haciendo. Haciendo. Es lo importante. Eso es lo importante. Sí, ¿por qué te hacía esta pregunta? Porque siempre que he podido, y lo vuelvo a decir,
charlar o tener la oportunidad, desde de suicidio se habla con profesionales de la salud mental, siempre sale el mismo tema, ¿no? Esto de salimos de las universidades con una visión netamente clínica, acá quienes hacen el máster sanitario totalmente referido a la salud, pero con poca formación en suicidio y con una alta demanda, lo vuelvo a decir, con una alta demanda en suicidio, ¿no? Entonces como sí, estoy especializado para los trastornos mentales graves, la psicosis. Yo, por ejemplo, me especialicé mucho en la parte de psicología clínica infanto-juvenil, en la parte de bullying, autismo y demás. Y la parte de suicidio, ¿dónde lo vemos? Lo vemos como una resultante del F32, que es la depresión. Y no se ve más, ¿no? Entonces, No, lo que he notado mucho, y es muy rico, es muy bueno esto que nos contás, José, es que en las universidades y en las carreras de formación en salud mental se necesita más capacitación en la temática de suicidio. Y no solamente, a ver, hacer un refuerzo en las carreras afines a la salud mental, pero esto también que decías vos, en los centros de salud o en la salita, como decimos en la Argentina, que es la salita, es el centro de salud más próximo, poder hacer este screening, ¿no? Estas tres preguntas, este screening clínico de estas tres preguntitas, ya de por sí le da la posibilidad a la persona de que se pueda expresar y pueda decir, sí, he pensado en suicidarme. Y eso ya de por sí, no sé si lo compartís, baja los niveles de ansiedad y de angustia que causa tener este programa, ¿no? Muy sí, cognitivo-conductual el término, pero esta ideación, este pensamiento rumiante ya en la cabeza de ese paciente que quizás iba a hacerse un análisis de sangre o un control de rutina, ¿no? efectivamente. Y Ujú. está constatado que las personas que se han quitado la vida incluso han ido al médico. Han ido al médico y le han dicho quizás no de la forma que debe ser. Eh, Porque tengamos en cuenta que la ambigüedad de la persona que se encuentra en este estado, en este proceso de la ideación, planificación y el hecho en sí es muy ambiguo. Yo puedo ir con la idea de quitarme la vida, pero le digo al médico que me duele la barriga, ¿no? Me duele la barriga, tengo cólicos y tengo dolor de cabeza. Pero quizás el médico en ese instante no te dice, eh, ¿has tenido alguna idea suicida en algún instante estos días? ¿Cómo te has sentido? O sea, nos vamos por la parte orgánica y no preguntamos por el área mental, que es lo que te digo, el cerebro manda al estómago, al corazón, estómago, corazón, cerebro. Entonces, si estamos relacionados de esa manera y si tienes dolor de barriga, es como el niño, que si la profesora o aquel alumno no le está molestando, le está incomodando y, y el alumno, el niño no quiere ir al colegio y le dice a la mamá, estoy con dolor de barriga y hace diarrea, se pone en ese estado de diarrea, ¿no? Porque el pensamiento ha mandado y ha ejecutado una acción. Y esta acción, pues, se ha verificado. Entonces, definitivamente que debemos tener esa formación, no solamente los psicólogos, los médicos también. Los médicos que recién salen, ¿no? En España al menos para poder ejercer la profesión tiene que estar colegiado y haber hecho el SERUM. Acá se llama el PIR o el MIR, Bien, ¿no? bien. MIR para los médicos. Entonces, en Perú se llama SERUM. Y yo he hecho SERUM también y aparte he trabajado y muchas cosas más, ¿no? Entonces ahí realmente uno, pero lo que sucede es que en Latinoamérica creo que primero desarrollas el ojo, el pensamiento, y a la par el conocimiento. En España tienes que tener ya la carrera terminada para poder desarrollar el ojo, que es lo que nos va a llevar a nosotros a ser buenos profesionales. O sea, cada país tiene su forma por ejemplo, en Estados Unidos desde el primer día ya están metidos en los hospitales y en los mismos hospitales reciben las clases, ¿no? En Perú también. Y yo he recibido clases, pues, en institutos neurológicos, en hospitales, en centros de salud, en fin, para que te vayas haciendo al tema, ¿no? Y te vayas ejercitando
incluso he tenido evaluaciones que he hecho en nosocomios, o sea, hospitales de personas de salud mental, desde el baño, ¿no? Porque el paciente estaba en el baño y no le gustaba salir del baño. Y yo tenía que ir al baño y en el baño le tomaba algún tipo o sea, ejercitaba lo que había desarrollado en las aulas, ¿no? Para poder tener esa práctica. En todo caso, el tema es muy importante, el tema se tiene que hablar, el tema este de suicidio lo debemos, y aquí lo bueno que están haciendo, que en los spots de los diferentes productos para niños, están sacando ya, yo soy único, y a mí no me maltratas, y así sucesivamente, cosas de esas que debería ser ejercitado con mayor frecuencia, eh, en las televisiones, en los medios de comunicación, para que estos también a su vez sean portavoz de lo que sucede y que es una realidad, porque la vida es lo más importante que existe. Más que promocionar prevención y todo ello, tenemos que promocionar la vida, porque la vida se acaba con estos problemas y no debería ser ello. O sea, definitivamente que puede haber problemas de salud, problemas de la niñez que arrastramos, pero podemos manejarlo. Si hemos tenido dificultades con nuestras familias patriarcales, con el machismo y todo ello, pues lo podemos manejar. Lo podemos incluir en hechos que han pasado y esto lo debemos guardar o quizás no pensar en el pasado porque nos trae depresión. Y si nos lanzamos al futuro, nos trae ansiedad. Lo que debemos hacer es vivir el hoy. Y el hoy es esto, lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo, o sea, me gustó mucho esta intervención, ¿no? A ver, hablar de la prevención del suicidio o hacer un factor protector en cuanto al suicidio, pero hablando de la vida, ¿no? Hablando de lo bueno que es vivir, hablando de lo bueno que es, no sé, levantarnos todos los días y como bien decías antes, poder ponernos una meta, así estemos, no sé, tirados en el sofá, en el sillón, pensando en qué es lo que queremos hacer. Me gusta mucho, comparto mucho esto, ¿no? De poder hacer una prevención del suicidio, una promoción del suicidio desde la vida, ¿no? No tanto en el no lo hagas, sino en el ¿por qué no mejor pensamos en todas las cosas lindas que podemos hacer Sí, viviendo? ¿Sí? Un poco eso, si mal no entendí. así Bien, es, así es, Luis. bien, bien, perfecto, perfecto. Más o menos para ir finalizando, algo que yo les pregunto a todas las personas con las cuales realizamos live, que siempre estoy eternamente agradecido, porque, y esto lo digo siempre a todos los que nos están escuchando, es gente que viene de manera totalmente voluntaria a querer participar. Nuestro lema es de suicidio se habla, ¿sí? O sea, como que hablamos de suicidio y cada entrevistado, perdón, tiene la libertad de hablar de lo que sea con total respeto y dentro de las normas de comunicación sobre el suicidio. ¿Qué pensás sobre este lema de hablar de suicidio? Es importante. Hablar del suicidio es sacar desde adentro todo lo que tenemos y pensamos. Hablar del suicidio es sacar nuestra parte mental, es desinflar ese globo que tenemos de muchas cosas, quizás residuos de cosas que nos queda, y echarlo al recipiente que corresponda. Hablar del suicidio significa entrar en una proyección de pensamiento en la que nos lleve a una solución de situaciones. Hablar del suicidio significa también que debemos respetar a las otras personas de una sociedad y debemos respetar a las personas que también no piensan igual que nosotros. Debemos estar en ello y hablar de suicidio es estar pendiente quizás de un compañero, de las expresiones orales, de las expresiones faciales, de los cambios de humor, del comportamiento que tiene uno, y en fin, hay muchas cosas que realmente es
Y el que habla de la muerte, pues definitivamente es el que se quiere suicidar. O sea, en definitiva, yo creo que es importante estas transmisiones, estas formas de conectarse con la realidad en el aquí y ahora, y ver que realmente hablar también de la muerte, ¿no? Del duelo, porque así como festejamos lo que es un duelo, ¿no? Por cuestiones de enfermedades y por cuestiones diferentes al suicidio, ¿no? Perdón, no festejamos eso, sino el nacimiento festejamos, pero las enfermedades nos llevan a la muerte, ¿no? Que también debemos vivir un momento de recogimiento, pero nadie se habla tampoco de la muerte. La muerte es una parte de la vida en la cual las personas estamos involucrados. No podemos huir de ello, no podemos, porque también vienen las patologías, los duelos complicados, y en fin, ¿no? Yo creo que estos temas que sacas tú, Luis, son importantísimos. Te agradezco de corazón, realmente que me hayas convocado. Yo he estado también siguiendo tu Instagram y en lo que yo, como desde el inicio, yo soy una persona que he venido de España hace 20 años y realmente he podido tener la suerte de contactarme con buenas personas que me han llevado a diferentes partes y he podido realizar muchas cosas realmente sobre este tema. Me he formado en lo que es emergencias, porque nuestro país es un país sísmico, Perú, Chile, ¿no? Y en eso estoy más formado, pero después en el 18 dije, ¿qué más hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto, pues habían este tema de suicidios, a formarse sobre ello, porque todavía tengo vida. Y mientras tenga vida, pues yo tengo que seguir conociendo lo que es la psicología en los diferentes campos. Bueno, a ver, hermoso mensaje para ir finalizando y dándole cierre a esto. Ha sido un placer y un honor todo lo que hemos hablado. Hemos pasado desde las neurociencias a tratamientos hasta nuevas intervenciones. ¿Qué se puede hacer? Hemos hablado de prevención y también de posvención. Así que la verdad, José, muchas, pero muchas gracias. Seguramente y ojalá podamos hacer muchos live más. Así que nada, yo te agradezco de parte de todo lo que es de suicidio se habla, este tipo de entrevistas y el tiempo que te has tomado para poder explicarlo tan pero tan bien. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.